Saludos, en este nuevo video sobre el curso de Revit Arquitectura del 0 a 100 vamos a tocar el tema de ejes, cotas y niveles. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que no nos vamos a detener en configurar para que se vean correctamente esos elementos, simplemente vamos a verificar su uso, sus posibles ediciones y más adelante veremos el apartado de configuración. Y la segunda es que durante el transcurso de los demás videos iremos viendo información complementaria porque habrá que ver cómo interactúan estos elementos que vamos a ver con el resto de los objetos de modelo o de anotación de nuestro proyecto en Revit. Bueno, pues vamos a nuestra pantalla de Revit para iniciar esto. Bien, aquí estamos con nuestra área de trabajo dentro de Revit. Vamos a iniciar con un proyecto en cero y podemos irnos a la disciplina arquitectura o menú arquitectura y vemos del lado derecho que tenemos las opciones de rejilla y niveles. En este momento niveles está desactivado porque no podemos colocar niveles en una vista en planta. Tendríamos que tener una vista en alzado o en corte para poder realizar esto. Pero sí podemos colocar rejillas. Bueno, vamos a ver el primer tema entonces. Aclaración, rejillas en Revit es lo que nosotros conocemos como ejes. Entonces damos clic aquí en rejillas y vemos que nos aparecen esas opciones. La primera nos indica que podemos generar una rejilla o un eje a partir de una línea. Vamos a verlo. Simplemente marco un punto inicial, un punto final y ahí tengo mi primera rejilla. Voy a la de deshacer. La segunda opción me permite hacer un eje en forma de arco indicando el punto inicial, punto final y un tercer punto para darle la curvatura o el radio. ¿Sí? Voy a deshacer de nuevo. Y el tercero me permite también hacer una rejilla en forma de arco, pero indicando un punto central del arco, un punto inicial y un punto final. La cuarta opción me permite generar rejillas a partir de objetos que ya están colocados en el modelo. Y esta puede ser algún objeto, algún suelo, algún muro o algo, o podría ser un archivo insertado desde AutoCAD. Lo vamos a hacer esa parte más adelante, pero ahorita vamos a verlo cómo trabajar desde cero. Y nos da la opción también de generar multisegmentos, es decir, yo puedo generar un eje con esta forma, utilizando las herramientas que me da. Si se fijaron, son simplemente formas de dibujar, líneas, arcos, curvas, o también seleccionar objetos dentro de lo que ya está modelado para convertirlo en ejes. Esto, bueno, realmente yo no lo he usado en ninguna ocasión, pero puede ser que tengamos algún muro irregular, curvo o con formas que no sean completamente lineales y que queramos considerarlo como un solo eje. Recuerden que los ejes al final de cuentas es un elemento que sirve para posteriores referencias, para cuando estamos desarrollando el proyecto ejecutivo o el trazado de los ejes de cimentación, de los muros, etcétera, dentro del terreno. Entonces, bueno, esa es la función y habrá que emplearlos pensando en ese objetivo. Bien, lo voy a deshacer para dejarlo en cero. Ahora bien, vamos a comenzar con lo normal. Voy a colocar una rejilla, la primera rejilla, ¿sí? Y vamos a analizarlo. Primero, vean que automáticamente ya me puso un dato aquí. Si yo genero otra rejilla, automáticamente me va a dar el dato consecutivo o el dato siguiente. Bueno, voy a darle a deshacer, vuelvo a poner la primera rejilla y ven que en este momento yo puedo venir aquí, darle un clic y decirle, sabes que yo quiero que manejes puras letras. Y entonces el siguiente símbolo me va a colocar el siguiente elemento de manera automática. Si yo posteriormente hago lo mismo en sentido horizontal, vean que me puso C porque es el consecutivo pero yo en este momento puedo venir, cambiarle a número y continuar trabajando con números. ¿Sí? También puede ser que por alguna situación yo requiera manejar rejillas en una dirección diferente, entonces puedo ponerle, por ejemplo, X1 y luego generar un siguiente eje y vean que automáticamente me va a poner
el dato consecutivo. Bien, le voy a deshacer para regresar al eje que me etiqueta como 1. Bien, volvemos a colocar un primer eje. Recuerden, punto inicial, punto final. Voy a quedar ahí, no voy a dar un clic. Ven que de inicio ya me está generando ahí una ayuda con un ángulo. ¿Sí? Me puedo ayudar con él para generar rejillas en diferentes ángulos. Normalmente me va a hacer horizontal, vertical. Es una posición normal dentro de la rejilla. Entonces yo me ayudo con esto. Yo doy un clic donde creo conveniente que ahí va a quedar mi rejilla. Bien. Vamos a poner que la siguiente rejilla está a 1.20. Yo tengo dos formas de hacerlo. Una es, pues, me coloco aquí, ven cómo automáticamente me genera una proyección desde este punto inicial de la rejilla y me está diciendo que a cierta distancia yo puedo generar una siguiente rejilla u eje. Entonces yo aquí puedo buscar a 1.20, bueno, 2.20 para que no quede tan pegado, o tecleo directamente 2.20. Bien, esa cota que aparece ahí, que en ese momento dice 750, le llamamos cotas temporales y nos van a aparecer siempre que seleccionemos un objeto y van a hacer referencia a la ubicación de ese objeto con respecto a otro que esté modelado. En este caso me está diciendo que el punto que estoy indicando estaría a 750 con respecto al objeto que ya modelé, pero yo lo voy a forzar a que esté a 220. Le doy Enter y entonces ya tengo una cota a 220. Vean aquí. Mi cota temporal. Le voy a dar escape. Va a dejar de construir ejes. Si yo selecciono, me vuelve a aparecer este símbolo y algunos más que vamos a comenzar a analizar en este momento. Primero, y recordando que poco a poco iremos viendo algunos que tienen que ver en su relación con otros objetos del modelo. Entonces, vamos a ver lo que nos puede servir en este momento. Pues la cota. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No era 220, era 250. Listo. Simplemente le doy un clic, modifico y Enter. ¿Sí? Bien. Si yo esta cota la quiero convertir en permanente, simplemente le doy un clic en ese simbolito. Vean, hacer permanente esta cota temporal. Le doy un clic y ya, aunque yo ya no tenga seleccionado ninguna de esas cotas, me va a seguir apareciendo. La voy a dejar por el momento ahí porque me va a servir más adelante. Bien, selecciono de nuevo mi eje y ven que tengo estos dos candados, el inicio y el fin de mi rejilla. Eso me sirve para bloquear la posición con respecto a otras rejillas que tenga ya colocadas. Vean. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una rejilla demasiado cercas? La voy a seleccionar, la voy a mover un poquito más para exagerar. Vamos a suponer que por alguna razón mi proyecto tiene esas rejillas. Bueno, yo tengo dos formas de corregir esto. Una es quitando el candado y moviéndola. Estas dos siguen estando alineadas con ese candado, pero esta ya no. ¿Sí? Entonces es una forma de resolverlo. Le voy a deshacer. La siguiente forma es dando clic en este pequeño icono que es una especie de figura de corte en Z que dice añadir codo y el codo es esto. Y yo puedo hacerlo más alejado o cambiarlo de dirección o inclusive, si se fijan ahorita moví uno y se movió todo porque está bloqueado. Lo desbloqueo, puedo hacer también esto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo coloco un cuarto eje? Puedo alinearlo al eje 1 o 2. Vean que ahí me marca una línea punteada haciendo referencia al eje 1 y 2. O lo puedo alinear directamente al eje 3. Y entonces, perdón, le di deshacer sin querer. Ahí está. Entonces yo ya tengo dos grupos de ejes. Este es uno y este es otro. Pero ¿qué pasa si yo de repente quiero que queden todos alineados? Bueno, primero yo puedo corregir este codo simplemente arrastrándolo y dejándolo en su posición normal. Recuerden que este está bloqueada su posición con respecto a este. Ven que coloca una línea punteada, me indica que está bloqueado con respecto a este. Quiere decir que yo puedo moverlos juntos. ¿Y qué pasa si yo los regreso y los alineo nuevamente con el otro grupo? Entonces ahora ya están todos agrupados de nuevo. Lo mismo sucede con el lado opuesto. Yo puedo modificar
su posición según me convenga. Y si es necesario, regresar a la posición original. Bien, continuando con esos ejes, voy a darle, voy a seleccionar, perdón, y ven que tengo también este pequeño símbolo que aquí está marcado y acá no. Simplemente es para indicar de qué lado quiero yo que aparezca, le llama el Revit burbujas o el símbolo en sí del eje. Entonces yo puedo dejarlo por los dos lados o por ninguno, que no tendría mucho caso, pero bueno, se puede hacer. Y bueno, yo creo que hasta aquí, en cuanto a ejes, todavía hace falta ver algunas cosillas, pero pues es lo básico, ¿no? Generar ejes. Y como ya vimos, pues yo puedo generar rejillas. No voy a guardar rejillas en forma curva, si es que fuera necesario. Vean que me coloca el siguiente número. Aquí, aunque muchas veces bloquea la posición, la verdad es que es un poquito difícil para Revit mantener que estas curvas se comporten igual que los ejes que están ortogonales, pero sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, si no, bueno, pues habrá que alinearlo manualmente. Vean que no se arrastra con los demás, pero sí puedo alinearlo manualmente para que coincida en su posición. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Ok, perfecto. Voy a borrar este eje curvo. Voy a comenzar a meter un poquito el tema de cotas. Es importante para poder ver algún funcionamiento de estas rejillas. Bien, hace rato generé esta cota permanente a partir de una cota temporal. Recuerden, yo selecciono una cota y me aparece esta referencia con algún otro objeto que tenga cercano. Dando el clic a este botón, me la convierte en una cota permanente. ¿Pero qué puedo hacer con esta cota? Bueno, vamos a poner que esta yo le quiero mover 50 centímetros hacia un lado. Bueno, actualmente aparece 250. Vean, cuando el objeto no está seleccionado, a ver, déjenme regresar un poquito antes. La cota hace referencia a dos objetos, en este caso las dos rejillas. Cuando yo selecciono una de ellas, vean cómo cambia. Esta me indica que yo puedo modificarlo manualmente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mover el objeto que seleccioné. Si yo le pongo 3 metros, va a mover el objeto o la rejilla etiquetada como 1, no el otro. Ese queda intacto. Ahora, si yo selecciono la rejilla 2 y le pongo 2 metros, ahora va a mover la rejilla 2. Entonces, yo puedo mover objetos ayudándome con cotas, ya sea temporales o permanentes, pero siempre va a mover el objeto que seleccione, no el otro objeto que está referido. Pero puedo hacer un poquito más. Si yo selecciono la cota, vean que aquí aparece un candado. Si recuerdan, en los ejes, el candado significaba un bloqueo de oposición o un bloqueo de referencia con algún otro objeto. En este caso, la cota, si la bloqueo, me va a permitir mantener siempre una misma distancia entre los dos objetos. No lo puedo cambiar, vean, no me deja cambiar esa cota, ¿sí? Quiere decir entonces que si yo le pongo una cota, y vamos a ver cómo trabajar cotas, y voy a venirme a este símbolo cota alineada o en el menú anotar cota alineada. Aquí, a diferencia de AutoCAD, en AutoCAD normalmente utilizamos cotas lineales y rara vez utilizamos cotas alineadas, pero en Revit son más utilizadas las cotas alineadas, se ajustan mejor a prácticamente todos los objetos. Entonces le voy a decir que quiero acotar este y este. Ven que estoy seleccionando el objeto porque la cota va a hacer referencia a ellos. Ya terminé, ya nada más quiero esta cota, entonces doy un clic en un punto donde no haya nada. Para no seleccionar otro objeto, le doy un clic y ya tengo mis cotas. Vean, 590, 560. Y podemos hacer lo mismo, selecciono el eje 3 y le digo, no quiero que sea 560, quiero que sean 4 metros. Ok, y puedo hacer lo mismo con el eje 2, no quiero que sea 750, quiero que sea 5, pero vean lo que va a suceder con el eje 1. ¿Por qué se movió el eje 1 si no está asociado a la cota? Porque la distancia entre el eje 1 y el eje 2 yo la bloqueo que siempre mida 2 unidades. Eso es muy útil cuando yo requiero mantener ciertas distancias dentro del proyecto, por decir alguna medida mínima entre muros, una medida mínima entre puertas,
entre ventanas, que sea por una especificación o simplemente por diseño. Yo quiero que entre puerta y puerta siempre existan 2 metros. Bueno, pongo una cota que asocia las dos puertas, me aseguro que tenga 2 metros y la bloqueo. Es lo mismo que estoy haciendo aquí. En este caso la diferencia es que no coloqué la cota, la convertí de una cota temporal en permanente. Voy a seleccionar el eje 4, vean que ya no me aparecen cotas temporales porque ya hay una cota asociada. Ojo con ese detalle, y puedo seguir modificando, pero siempre me va a estar moviendo el objeto que está que seleccioné, y me mantiene intacto el objeto al cual hace referencia. Bien. Si yo quisiera ya no tener ese bloqueo de distancia, simplemente le doy un clic y entonces ya puedo volver a mover libremente mi eje 1. Quiero ver algo. Si yo doy un clic otra vez al candado y lo vuelvo a cerrar, vuelve a generarse esa referencia o esa relación entre los dos ejes. ¿Yo puedo borrar la cota? Sí, la borro, pero me pone este mensaje. Déjenme ocultar tantito la cámara para que lo vean. Me pone este mensaje. Dice, si se está suprimiendo una cota con restricción de bloqueo, es decir, el candado que tiene activado, pero los elementos seguirán teniendo restricciones. Haga clic en anular restricción para quitar las restricciones o en aceptar para conservar las restricciones de los elementos. Vamos a hacerle dos casos. Dice anular restricción. Si yo le doy un clic aquí, entonces puedo continuar moviendo mi eje libremente. Ya no está asociado ni bloqueado su posición con respecto al eje 2. Voy a repetir, deshacer. Selecciono la cota, le doy borrar. Ya no le voy a decir que anule restricción, le voy a decir aceptar. ¿Qué sucede si nada más le doy aceptar? Vean, seleccioné la cota 2 y dice, hay un bloqueo de distancia. Sí, hay un bloqueo de referencia con el eje 1. De tal manera que si yo muevo el eje 2, va a seguir bloqueada su distancia a la que tenía antes de borrar la cota. ¿Sale? Que ya no lo quiere, simplemente desactivo. Y vean, ahora selecciono el eje 2 y ya no me aparece esa referencia de bloqueo, me aparece una cota temporal y puedo comenzar a mover otra vez mis ejes de manera independiente. Bien. Aquí, regresando ahora a las cotas, ven que tengo acotados nada más 3 ejes. Me faltó este. ¿Sí? Por alguna razón no lo hice. Simplemente me vengo aquí. Vean. Editar líneas de referencia. Le digo añade este. Ya me puso la cota. Todavía no termino de acotar. Ahora doy un clic en un espacio en blanco. Y ya tengo mis cotas colocadas. Y sigue teniendo la misma funcionalidad que antes. Puedo colocar obviamente una cota general. A esta cota le puedo modificar y agregar una nueva línea de referencia, vean. O si ya no la quiero, simplemente la selecciono, otra vez editar líneas, selecciono este eje que ya no quiero que esté asociado a esa cota y doy un clic en un lugar en blanco. Es importante esto. Cuando ya terminemos de modificar o de crear nuestras cotas, hay que dar un clic en un lugar donde no haya nada para que Revit no se confunda y me seleccione otro objeto y lo añada a las cotas. Ahí está. Vean a lo que me refiero. Yo coloco esto, está. Siempre no lo quiero, le doy un clic aquí y a veces por error le damos acá. Bueno, ya me tomó este otro eje como parte de la cota y hace referencia a él. Entonces hay que tener cuidado donde damos un clic para terminar de acotar. Bien. Entonces ya vimos cómo colocar ejes, ya vimos cómo moverlos, cómo bloquear su posición, ya vimos también cómo colocar cotas, cómo convertir cotas temporales en cotas permanentes. Y en el caso haciendo hincapié en esto de las cotas, no nada más es un objeto que me va a mostrar información, me va a permitir controlar la posición de otros objetos. Ya vimos ahorita cómo, si yo selecciono uno de ellos, le puedo modificar su cota asociada y listo. Pero también me puede servir para condicionar la posición, no nada más bloqueando la distancia entre ellos, sino provocando una igualdad entre los objetos que están asociados a la cota. Vean, en este momento me pone EQ, 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 que quiere decir que es la misma distancia entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Le voy a deshacer
Así estaba originalmente. Selecciono la cota. Ven que aquí me aparece el símbolo eco. Le doy un clic y listo. Todavía puedo bloquear. Y eso lo único que voy a obtener es de que muevo todos los ejes. No le veo mucho sentido hacer esto, pero se puede hacer. ¿Vale? Todo lo importante aquí es de que si yo coloco si yo selecciono esta línea, vean que ya no me permite modificar la distancia entre el eje 1 y 2, porque Revit está en este momento calculando que los 4 objetos que están asociados a la cota siempre estén a la misma distancia. Entonces, a Revit no me va a permitir modificar eso, pero sí me va a permitir modificar la distancia que hay entre el primer eje o el primer objeto y el último que está asociado a esa igualdad. En ese caso le voy a decir 15 metros y vean cómo distribuyó todos los objetos asociados a la cota de igualdad de tal manera que todos tienen la misma distancia. ¿Qué distancia es? Bueno, yo tengo dos formas de hacerlo. Una es quitando momentáneamente la igualdad y veo esto. Pero al quitar la igualdad, pierdo también la propiedad de que Revit calcule la distancia entre ellos. Va de nuevo, igualdad. La otra forma de visualizar el valor real es aquí, en propiedades. Visualización de igualdad, dice texto de igualdad que es EQ. Entonces le puedo decir, no, ¿sabes qué? Muéstrame el valor. Ahí está. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Le digo que la distancia entre el primer objeto y el último son 15 metros. Y vean que ahora me dice que son 5. Y aquí está el símbolo de igualdad activado. Bien. Ya no lo quiero con igualdad. Simplemente le doy un clic. Desactivo la igualdad. Ojo, se pierde un poquito a veces. Hay que estar al tanto de dónde está el objeto. Y entonces ya puedo volver a mover mis objetos. Hace un momento moví el eje 1 para verificar que todos se ajustan para tener la igualdad, pero también puedo mover uno intermedio, ¿sí? Pero vean que aquí no me deja manejar la distancia total, me permite manejar esta. Vean, ¿se fijan? Ahora le voy a decir que la distancia entre el eje 1 y 2 es de 4 unidades y automáticamente recalcula los demás, o igual acá, vean, ¿sí? 5 y listo. Entonces podemos jugar con eso. Aquí estamos trabajando con ejes, pero imagínense esto usándolo con columnas, usándolos con las vigas de una cubierta que quiero que todas estén iguales, usándolo con ventanas, que en la fachada quiero que todas las ventanas estén a la misma distancia. Yo simplemente coloco las ventanas, las acoto y luego les doy igualdad. Y justamente a eso me refiero cuando les comento que más adelante, conforme vayamos viendo más objetos, iremos viendo otras aplicaciones de las cotas de los ejes y los niveles por cómo interactúan con los demás objetos de nuestro modelo. Bien. Y obviamente aquí me estoy enfocando únicamente en cotas alineadas, pero tengo cotas angulares, radiales, diámetros, simplemente para ver algo rápido. A ver, arquitectura, rejilla, voy a poner una rejilla en forma de arco. Si yo quiero acotar eso, simplemente me vengo a anotar, le digo radio, radial, selecciono el eje curvo y listo. Y ahí tengo mi cota radial. No tiene mucha ciencia. Si han trabajado con AutoCAD, es prácticamente lo mismo. Pero bueno, insisto, poco a poco iremos viendo más formas de trabajar con esos objetos. Ahora bien, vamos a ver algo sobre niveles. En el caso de niveles, pues como comentaba yo, aquí no puedo trabajar nada porque está inhabilitado porque estoy en una vista en planta. Pero si me voy a una vista en alzado sur, que es normalmente el frontal, vean aquí dos detalles. Primero, aquí están mis ejes. Es decir, que los mismos ejes que yo coloqué acá, inclusive, voy a borrar inclusive si yo este eje lo copio, que es algo que no vi a su momento, aprovecho para verlo, si yo copio desde aquí a una distancia de 2 metros y me genera el siguiente eje, ¿por qué me pone 7? Porque por estar probando ya usé el número 5 y 6 y Revit continuaría. Para corregir ese error simplemente vengo
hago la corrección y a partir de este momento vuelve con la secuencia correcta. Ya puse dos ejes nuevos y me voy a la vista de alzado sur. Aquí están todos mis ejes. Y funcionan igual. Tienen el bloqueo, puedo subirlos. Si uno no quiero que esté bloqueado, le quito el candado, lo subo, le puedo agregar el codo. Entonces funciona igual que en la vista en planta. Pero bueno, veo que aquí automáticamente ya me da Revit dos niveles. Yo puedo ajustarlos, su funcionamiento es muy similar a los niveles, a los ejes. Vean, tengo esos símbolos que me permite decirle a Revit que me ponga los símbolos de los dos lados, o nada más de un lado, o de ninguno, que pues igual que los ejes no le veo mucho sentido. Me coloca también cotas temporales para yo poder cambiar la distancia entre un nivel y otro. Puedo también manejar un codo. Puedo desplazar ese codo a otra posición. Puedo desbloquearlo para poderlo mover independiente del otro. Entonces, como ven, es muy similar en cuanto a sus posibles modificaciones. Pero ¿cómo lo generamos? Bueno, ven que ahora sí tengo activada la opción de niveles y me mantiene activada la opción rejillas porque a partir de esta vista también puedo generar rejillas o ejes. Pero un nivel, simplemente me vengo aquí, vean que me marca un punto, pero antes quiero hacer algo. Voy a mostrar la vista en planta. Vean que tengo nivel 1 y nivel 2. Bueno, regresamos acá, nivel, marco un punto. Ven que me pone también la cota temporal. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? A 3 metros. Y entonces genero mi otro eje. Ahí se alinea con los otros dos. Quiere decir que me está diciendo Revit, dale clic aquí para que queden alineados. Le doy un clic. Me coloca automáticamente nivel 3. Yo le puedo cambiar el nombre o le puedo cambiar en ese momento la elevación, que está de 650. Le puedo decir, ¿sabes qué? Yo le quiero de 7 metros. Ahí está. Bien, pero ¿por qué habilité acá la vista de las plantas? Porque vean, aquí ya me agregó el nivel 3. Es decir, al momento de generar un nivel con este método, ojo, con este método, automáticamente me genera la planta y también las plantas de techo correspondientes. ¿Por qué comento que si agrego niveles con este método? Porque si yo copio este eje hacia arriba, genera el nivel 4, pero no me genera las plantas correspondientes. ¿Sí? Ojo con ese detalle. ¿Se puede corregir? Vamos a ver cómo se corrige. Pero de preferencia háganlo de la manera que lo acabo de hacer. Ahora, si tienen que hacer un edificio de 50 niveles, por decir algo, bueno, copien todos los niveles como lo acabo de hacer ahorita, 3 metros, y luego hacen lo que vamos a hacer a continuación. Le venimos al menú vista, buscamos la opción de vistas de plano, le digo quiero ver planos de planta o planos de techo reflejado. Acuérdense que tenemos estas dos categorías de vistas. Le digo primero primero planos de planta y me dice ya hay dos niveles, 4 y 5. Selecciónalos o me está diciendo los puedo seleccionar. ¿Qué ocupa hacer? Planos de planta. Editar tipo. En este momento no tenemos tipos predefinidos. Dice no duplicar las vistas existentes. Quiere decir que la vista 3, 2 y 1 no lo va a duplicar. Si yo le desactivo, ven que si me las muestra. Digo, no, nada más los que no están, los que no existen. ¿A qué se refiere con vistas existentes? A que el nivel 1, 2 y 3 sí tiene su vista de planta generada, mientras que la 4 y 5 no. Entonces no me muestra las existentes prácticamente. Le voy a decir entonces, acéptalo. Y ya tengo mis niveles 4 y 5. De hecho, me abrió el nivel 5. Pero ¿qué pasa con los planos de techo? Lo mismo. Me vengo a vista de plano de techo reflejado, me vuelvo a mostrar nivel 4 y 5, que esas no tienen planos de techo. Los selecciono y listo. ¿Para qué me sirven los planos de techo? Básicamente me puede servir para generar planos de plafones, planos de estructuras, porque es una vista desde, digamos, el plano de corte hacia arriba, mientras que la vista de planta normal es desde el plano del corte hacia abajo. ¿Sí? Bueno, son conceptos que poco iremos ampliando. Me regresa a mi vista de alzado. Y si yo borro algún alzado, perdón, si yo borro algún nivel con suprimir, me va a decir que tengo una vista de planta, una vista de techo y que también las va a eliminar.
Le doy a aceptar y ven que el nivel 5 ya desapareció. ¿Por qué es importante tener bien definido esto? Bueno, no me voy a meter ahorita mucho en profundidades, pero si yo genero un muro, me voy a mi vista en planta, en alzado, ven que automáticamente me generó un muro desde el nivel 1 al nivel 2. Pero le puedo decir, ¿sabes qué? Aquí en propiedades, vete hasta el nivel 4, ¿sí? O vete hasta el nivel 3. O en el nivel 3, hazle un, un desfase, un pretil, como nosotros lo conocemos, de 1 metro. Y cada que yo mueva ese nivel, vean lo que sucede. El muro se va con él. Estamos asociando objetos y de hecho es muy buena práctica que los objetos que generemos dentro de Revit los asociemos a un nivel y si es posible a un eje para cuando movamos uno de ellos el objeto se vaya con él. A veces no es lo que esperamos, pero casi siempre si yo muevo, si yo levanto por ejemplo la azotea de mi edificio porque pues actualmente tengo que subirlo 20 centímetros, pues no quiero ir luego corrigiendo muro por muro los 20 centímetros que desplacé. No. Si yo lo asocié a esa azotea que se va a mover 20 centímetros, entonces todos los objetos que están asociados a ella, muros, suelos, cubiertas, mobiliarios, instalaciones, estructuras, se van a ajustar a la nueva posición de ese nivel, de esa azotea, moviéndola, como comenté, 20 centímetros más. Pues con lo que hemos visto hasta el momento sería lo que haríamos cuando iniciamos un proyecto desde cero, es decir, sin apoyarnos de ninguna información colocada dentro de nuestro archivo de Revit. Simplemente tener nuestros planos a un lado, nuestros bocetos, comenzar a transmitir o a transcribir esa información a Revit. Comenzaremos con ejes, niveles, nos apoyamos con cotas para ir ajustando la información, pero básicamente ese sería el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos información? Voy a eliminar esto. Por aquí tengo ocultas algunas cosas. Déjenme activarlas. Vamos a suponer que... Perdón. Vamos a suponer que yo tengo una imagen de mi plano que quiero transcribir a Revit. Pues el procedimiento es básicamente el mismo. Comenzamos con rejillas. ¿Sí? Comenzamos con el eje A. Yo puedo ver que llega hasta el eje G. Bueno, puedo copiar todos sin importarme la distancia, B, C, D, E, F, G. Luego me ayudo con alguna cota, ¿sí? Para asociar todos los ejes y luego ya puedo apoyarme con mi imagen insertada. Es decir, el eje 2 está a 1.73, el eje B, perdón, el eje C está a 1.35, el eje D está a 1.20, el eje está a 1.10, el F a 0.90 y el último eje a 1.72. Y listo, ya tengo entonces mis ejes colocados a la distancia. Bien, ahora qué pasa si tengo colocado un archivo de AutoCAD. Déjenme activarlo para verlo. Archivo de AutoCAD, pues me facilita mucho más el trabajo, porque entonces yo uso una opción que dejé pendiente en su momento, que es la de seleccionar objetos que ya existen en el modelo para convertirlos o para generar, en este caso, rejillas. Le doy un clic y vean, si yo doy un clic aquí, simplemente corrijo el primer valor y simplemente me voy, perdón, solamente voy seleccionando los demás ejes y listo. Uno, y comienzo a generar todos los demás. Como ven, es mucho más rápido trabajar así, ayudándonos con un archivo en CAD. A ver, aquí el archivo en CAD ya tenía un codo. Bueno, no puedo hacerlo de esta manera porque me haría un eje aquí nada más. Usé esta línea.
Ahí va, ahí va, ahí va. Y listo. Deshacer. Ahí está. ¿Qué pasó con este eje 8? Pues lo que hicimos anteriormente. ¿Qué hacemos con este eje 8? Voy a dar escape para cancelar el comando. Y simplemente lo alineo con los demás y listo. Ya los tengo todos. Y ya puedo ocultar o eliminar o eh, descargar mi archivo en CAD si es que ya no lo ocupo, o dejarlo ahí como referencia para seguir trabajando. Pero ven qué rápido generé mis ejes apoyándome con un archivo en CAD. Y si esto me ayudo con un alzado, déjenme ver si tengo algún alzado así rápido, porque ahorita la verdad no recuerdo. Aquí voy a tener la carpeta. No voy a tener alzados. Bueno, si me tardo en buscarlo, voy a cortar el video para que no se me enfaden ustedes. Bien, aquí inserté un alzado. Si tienen dudas de cómo, perdón, un corte, si tienen dudas de cómo se hace esto, vayan al video donde hablo cómo enlazar archivos de WG para no entretenernos en esto. Y bueno, pues veo que tengo planta baja, planta alta y una azotea, entonces borro este. A este le pongo que es azotea. Me dice que si deseo cambiar el nombre de las vistas, me va a cambiar los nombres que están acá. Vean, ahí está, azotea. Ese sería planta baja, perdón, planta alta. Igual me va a preguntar si quiero cambiar los nombres. Ahí está, planta alta. Este sería planta baja, ahora sí. Igual me pregunta. Y ya simplemente alinearía esto. Comandos de edición los veremos más adelante, pero para eso es. Este es mi nivel de planta baja, según veo acá. Planta baja de mi archivo en CAD es este. Alineo a esta línea, valga la expresión, del nivel de planta baja, el nivel que acabo de crear. Aunque ahí me va un poquito de lata, pero bueno, a ver, descartamos esto. Pero vean acá, simplemente alineo esto, alineo esto, y ya tengo mis niveles creados. ¿Sí? Aquí yo debí de haber creado otro nivel, a este mejor le voy a poner nivel base para coincidir con el archivo de AutoCAD, y genero un nivel nuevo en arquitectura, nivel, hago esto, le pongo que esta sí es la planta baja, cambiar nombre y volvemos a alinear para así tener todos los niveles igual que mi archivo en CAD. Y listo, ya tengo ejes, ya tendría mis, mis niveles. ¿Sí? Voy a desbloquearlo nada más para que no tengan duda. Eso quedaría así. ¿Sí? Eso nada más para que se vea bien. No tiene nada que ver con el tema. Y bueno, pues yo creo que con esto dejamos la parte de los ejes, cotas y niveles, recordando de nuevo que conforme avancemos vamos a ir viendo cómo interactúan estos objetos con el resto de los objetos del modelo. Ocuparemos ver cómo interactúan las cotas con los muros, con las ventanas, con los objetos de anotación o los objetos de anotación, demás objetos de anotación, perdón, con objetos tridimensionales, cómo ajustarlos, cómo configurarlos para que se vean correctamente. Y bueno, poco a poco vamos avanzando, ya estamos viendo temas más interesantes que ya pueden ustedes comenzar a practicar en su Revit. Bien, pues entonces dejamos aquí. No se les olvide, denle me gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Comenten, para mí es muy importante sus comentarios y compártanlo con sus conocidos que quieran aprender Revit. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.